Hola, buenos días. Buenos días a todos. Gracias nuevamente por estar ahí. La asistencia es importante. A mí ya me conocéis, soy Fernando Lamelo de la Unidad de Coordinación de Residencias del Área Sanitaria de La Coruña. Hoy me acompañan a mi izquierda el doctor Antón Acevedo, director xeral de Atención Integral Sociosanitaria de la Consellería de Política Social. Y más allá, el ponente de la reunión de hoy, que es el doctor Antonio Iglesias, de Plan de Salud Mental de esta área sanitaria. Él nos va a hablar de conceptos básicos en salud mental. Seguro que pasamos un rato entretenido y aprendemos mucho de un tema importante. De hecho, hace unos días se ha celebrado el Día Mundial de Salud Mental, que fue el domingo, si no me equivoco. Y ya sin más, os va a dirigir la palabra el doctor Antonio Acevedo. Buenos días a todos. Bueno, antes de nada agradecer a mi buen amigo el doctor Lamelo que me haya invitado a presentar esta jornada. Desde la Consejería de Política Social estamos apoyando este programa formativo que lidera la Unidad de Coordinación de Residencias del Área Sanitaria de Coruña, el doctor Lamelo, Mercedes. Y yo creo que es uno de los programas más completos que he visto de formación en el ámbito residencial y puede ser un poco la base o el punto de apoyo de lo que queremos desarrollar este año 2022 en la Consejería de Política Social. Es el primer plan de formación continuado para todo el ámbito residencial de Galicia, enfocado en temas que hemos visto, hemos detectado a lo largo de estos años y de estos meses, que es necesario incidir y que es un anhelo del sector, ¿no? El tener unos planes de formación reglados en los cuales se vayan desarrollando todos los distintos temas que nos interesan. El año 2022 queremos, y así como el 20 y el 21 fueron años de la pandemia, la vacuna, queremos que el año 22 sea el año de la formación, ¿no? Creemos que el sector necesita más formación, desea más formación y desde la Administración estamos en disposición y queremos aportar nuestro granito de arena. Iremos desgranando las distintas actividades que se irán haciendo y, bueno, desde la Consellería, desde la Dirección Xeral que yo en este momento ocupo, todas aquellas necesidades formativas que vosotros detectéis, que vosotros creáis que pueden ser interesantes, hacer algún tipo de actividad, sentíos libres, bien a través de la unidad de coordinación con las cuales estáis más en contacto, o bien desde nuestra Dirección Xeral, para que podamos desarrollar o podamos intentar organizar esas actividades dentro de este programa para que así sean lo más interesante, lo más transversal y que tengan la mayor capilaridad posible. Sin más, os dejo con Antonio Iglesias, el psiquiatra, que va a hablar de un tema muy importante en las residencias, como es la salud mental, y que también creemos que con el plan de salud mental que se está poniendo en marcha el Sergas y todas las iniciativas que pongamos desde política social podemos dar un salto de calidad en lo que es la atención a los residentes en este ámbito. Y nada, os animo a que aprovechéis mucho la charla, que seguro que será de muchísimo interés. Muchas gracias. Compartir. Bueno, muchas gracias al doctor Lamelo y al doctor Acevedo por la presentación y por la confianza. Cuando pensábamos qué cosas podríamos continuar la formación en psiquiatría o en salud mental, a mí lo primero que pensé es empezar por los cimientos, empezar por las bases. Aunque es más farragoso que quizá otros temas, muchas veces es necesario porque digamos que en la vida cotidiana o en la calle se han popularizado determinados términos psiquiátricos que se utilizan frecuentemente de forma no rigurosa y nos crean una concepción o unas ideas como población de lo que es la salud mental, lo que es la psiquiatría o lo que son determinados trastornos que luego nada tenían que ver con lo que es la realidad. Entonces, queríamos empezar por definir algunos tipos de síntomas y sobre todo la parte nuclear de la psiquiatría. Siempre se habla de salud mental y en relación a este Día Nacional Mundial de la Salud Mental siempre tenemos en la cabeza el tema de la ansiedad, el tema de la depresión,
es muy frecuente y es muy importante, pero hay otros temas igual de importantes que son el núcleo de nuestra especialidad, ¿no? La depresión, los trastornos afectivos es uno de ellos y es algo que quería hablar también en esta charla, pero por cuestiones de tiempo no he podido incluirla, pero quizá en el futuro la podemos, si existe interés, replantear, explicar en qué consiste una depresión, en qué consiste el trastorno bipolar o los trastornos afectivos. Y sobre todo yo quería empezar por la psicosis, que son el núcleo de la especialidad de salud mental y en concreto la psiquiatría, y que es lo que popularmente se conoció, hoy día cada vez más desechado ese término, como afortunadamente, que es la locura, ¿no? La pérdida de contacto con la realidad. Bueno, para preparar esta charla sobre todo me basé en el primero de los libros, un clásico español de introducción a la psicopatología y a la psiquiatría. La psicopatología es, digamos, la forma de describir los síntomas, de explorar que tenemos los psiquiatras, igual que pues, en otras especialidades, la exploración física o la exploración neurológica, pues nosotros tuvimos que ponerle un término peculiar y se llama psicopatología. ¿Vale? Es la forma de explorar y de encontrar los síntomas que nosotros tenemos. ¿Vale? Y el segundo libro de psicofarmacología, bueno, estaba pensado para la otra parte de charla de los trastornos afectivos que quedará. Entonces empezamos por la parte más complicada de la charla, que es definir lo que es la psicosis. ¿Vale? Porque a día de hoy todavía no tenemos una definición operativa o completa del todo que abarque todos los aspectos de la psicosis, porque es un síndrome verdaderamente complejo y con muchas aristas y además con mucha heterogeneidad, porque hay diferentes tipos de psicosis. Y hay una frase clásica de la psiquiatría que dice bastante más de lo que parece, que es que cuando el delirio aparece, y luego veremos lo que es el delirio, la psicosis ya es vieja. Eso quiere decir que el delirio es una parte de la psicosis, no lo es todo. La psicosis es mucho más, se va gestando y en determinado punto aparecen otro tipo de síntomas como el delirio, las alucinaciones, pero la psicosis en general es mucho más que eso. Se empieza a hablar de psicosis, varios autores allá por el siglo XIX, las clasificaciones de psiquiatría, las más importantes, la americana, la DSM-5 y la europea, la CIE-10, lo definen y casi todas las definiciones vienen a decir que la psicosis consiste en tener unos síntomas que se llaman síntomas positivos. Positivos no es porque sean buenos, positivos es que están sobreañadidos, que son cosas que no tenía que haber en la experiencia normal y que hay a mayores de la normalidad, de la condición de salud. Y son delirios y alucinaciones. Es decir, no tendría en los procesos humanos normales que existir los delirios y las alucinaciones y son síntomas positivos porque aparecen añadidos. Y los síntomas negativos, que también forman parte de la psicosis, es lo contrario. Son experiencias que tendría que haber en condiciones de salud que se pierden. Y es lo que los psiquiatras hablamos muchas veces del deterioro, de la esquizofrenia, del déficit, que pierden capacidad afectiva, pierden la vivencia de las emociones. Y los síntomas cognitivos y afectivos, que antes se agrupaban todos dentro de los negativos y ahora se desgranan. Vale. Y lo que os decía, pues hay autores especialistas en el tema de la psicosis que ponen o hablan de que todavía no tenemos una definición clara, definitiva de lo que es la psicosis. Una de las más completas que hay es de este autor español, de Vicente Molina. Nos vamos a centrar solo en el primer párrafo porque luego ya habla de otros aspectos un poquito más complejos. Y empieza con que la psicosis, ¿qué es la psicosis? Es un síndrome clínico, es una agrupación de síntomas y signos, como muchos otros cuadros clínicos médicos, que está caracterizada porque se disocia o hay una pérdida del contacto entre la realidad objetiva que vemos todos, que percibimos todos, y las representaciones mentales que tienen los pacientes psicóticos que viven o experimentan una realidad, digamos, que diferente a la que como población la mayoría percibimos. Los componentes principales, como os decía ahora, son los delirios, las alucinaciones y los trastornos de la forma del pensamiento. ¿Vale? Los delirios y las alucinaciones son en lo que se va a centrar la charla, explicaros un poco en qué consisten, cómo funcionan, qué categorías hay. Y los trastornos de la forma del pensamiento
realmente son quizá demasiado complejos, incluso para nosotros muchas veces, para explorar y para traer a una charla como esta, pero sobre todo con trastorno de forma del pensamiento se refiere a la forma en que se van asociando las ideas, en que las personas normalmente vamos asociando ideas que tienen relación unas con otras y a partir de eso conectamos nuestro pensamiento y nuestro discurso, la forma en la que hablamos. Pues estos pacientes, la asociación es diferente y eso lo que vemos muchas veces es que el discurso se vuelve poco coherente y no entendemos lo que nos está explicando. Quizá frases completas sí, pero el discurso se nos pierde porque van asociando cosas de forma patológica. Y el propio Vicente Molina dice, no es mucho como definición, pero es lo que hay, es lo más aproximado que podemos tener a día de hoy. Esos síntomas principales, delirios, alucinaciones, trastornos de la forma del pensamiento, se acompañan de otros y varían dependiendo del tipo de psicosis que estemos hablando, porque hay psicosis diferentes. Antes se dividían psicosis orgánicas y no orgánicas, pero realmente las psicosis psiquiátricas a día de hoy pues las consideramos orgánicas también. Entonces, casi podríamos decir psicosis primarias o psicosis psiquiátricas, como la esquizofrenia, los trastornos delirantes, las psicosis afectivas, del trastorno bipolar, de las depresiones muy graves, y luego las psicosis orgánicas, pues el síndrome confusional agudo, o cuando hay una lesión cerebral, o a veces en epilepsias, más de tipo neurológico. Entonces, la psicosis es un estado compartido en diferentes cuadros clínicos. Es un síndrome común a muchos cuadros clínicos, aunque con particularidades. Y probablemente estemos hablando, os decía, del núcleo de la psiquiatría y de la patología más grave, porque supone la pérdida del funcionamiento normal de la persona, la pérdida de funcionar en una realidad compartida, que es como tenemos que funcionar los seres humanos, compartir experiencias para poder relacionarnos y estar en la misma onda. Entonces comenzamos con lo que llamamos trastornos del contenido del pensamiento. El contenido del pensamiento se refiere a las cosas que pensamos, a la forma en que pensamos las cosas y el contenido que tienen. No todas las que vamos a hablar son patológicas, ¿vale? Lo que pasa es que quería definir algunas para diferenciar del delirio, que es la joya de la corona de estos trastornos del contenido del pensamiento. Entonces comenzamos por la forma de pensar, las ideas que podrían o no son patológicas o podrían no considerarse patológicas. Pues la primera de ellas es las preocupaciones. Todos sabemos lo que es una preocupación. Son temas que predominan en el pensamiento y son recurrentes y le damos muchas vueltas y al final, pues en el discurso de una persona está hablando todo el tiempo de eso y se nota preocupado con respecto a eso. Forma parte de la vida, de la experiencia normal y es completamente natural y normal tener preocupaciones. Luego las ideas fijas se pueden definir como ideas o creencias que son erróneas, es decir, no se corresponden con la realidad, pero que normalmente nacen por desinformación o por un error. Y lo bueno es que son rebatibles mediante argumentación lógica y eso es lo que marca la categoría y la diferencia con el delirio. Esto es lo que vamos a ver recurrentemente a lo largo de la charla, sobre todo en esta parte de contenido del pensamiento, que tú lo puedes convencer de que está errado, mediante pruebas o mediante una argumentación, le puedes explicar al paciente, mira, esto es así, y al final acaban dándose cuenta de que estaban errados. Vale, y esto pues en la vida diaria, pues cualquier tema que la gente pues habla sin saber o habla por falta de información o porque ha tenido una experiencia sesgada y pues se puede corregir. Las ideas sobrevaloradas, digamos que son como las ideas fijas, pero con exageradas, que se defienden con mucha vehemencia, con mucha intensidad y están muy cargadas de emoción. Las ideas sobrevaloradas, digamos que son comprensibles conociendo a la persona y enmarcadas dentro de la cultura y de la historia vital de esa persona, digamos que te encaja. No existe convicción absoluta, aunque esas personas defienden esas ideas con tanta intensidad que es difícil a veces establecer la diferencia entre sobrevalorado y delirante. Muchas veces incluso para nosotros es muy difícil, pero digamos que la gente que conoce a esas personas de toda la vida le cuadra
con la historia vital de esa persona, con el marco cultural. A priori no son patológicas, no son enfermas, pero a veces ya digo que rayan o se pueden transformar en delirantes, o muchas veces es difícil privarlas de las delirantes, de las claramente patológicas. Un ejemplo que ponen los libros son los temas relativos al honor de la cultura japonesa, que sabéis que lo viven con muchísima intensidad a nivel cultural, que a veces incluso pues, se suicidan o cosas relativas con eso. Otros ejemplos más del día a día que se me ocurrieron a mí, que quizá podríamos catalogar como ideas sobrevaloradas, quizá el tema de los antivacunas, del negacionismo, del terraplanismo. Ahí hay otros aspectos, ¿no? Que no es solo individual en la persona, sino que es amplificado por un colectivo, pero bueno, que podríamos en cierta medida catalogar como ideas sobrevaloradas, pero que a priori tú sí podrías convencer a esa persona con las pruebas y la persona darse cuenta y decir, oye, mira, pues estaba equivocado. Hablando ya o centrándonos, transitando hacia lo patológico, pero no todavía entrando en lo psicótico, en la pérdida de la concepción de realidad, entrando en el espectro obsesivo, las ideas obsesivas, que este es uno de los conceptos que utilizamos mucho en la calle o en el día a día y no exactamente se refiere a lo que significa obsesivos en términos clínicos. Las ideas obsesivas tienen un funcionamiento muy delimitado. Y os explico cuáles. Son ideas, a veces son imágenes como imaginaciones o impulsos que el paciente los vive como intrusos. Se le meten en la cabeza como si fueran un parásito. Son involuntarios, no los quieren ahí. Entonces se le meten en la cabeza, son repetitivos, muchas veces es el mismo contenido y cada paciente tiene el suyo. No son deseados, son egodistónicos, son desagradables, muchas veces el contenido es desagradable. Gracias. Entonces el paciente lucha contra esas ideas y le generan ansiedad. Y cuanto más lucha contra estas ideas para intentar distraerse, pensar en otras cosas y echarlas fuera, más ansiedad le genera. Entonces estos pacientes muchas veces lo que desarrollan son compulsiones o rituales que son actos para paliar, para canalizar esas ideas y atenuarlas. El problema es que funcionan durante un tiempo y luego ese círculo se vicia y están metidos en rituales que también son disfuncionales, les llevan mucho tiempo, les generan mucha disfunción y no acaban de ser eficaces para mitigar ese tipo de ideas. Las ideas obsesivas son las clásicas del TOC, del trastorno obsesivo compulsivo. Las más frecuentes son las ideas de contaminación, de pensar esto está lleno de gérmenes, me voy a contagiar, no toco nada, si toco el pomo de la puerta me tengo que lavar. Bueno, todos hemos vivido un contexto por el tema de la pandemia, que ahora nos puede sonar, digamos, natural o se ha convertido en nuestro día a día, pero estos pacientes pues ya vivían esa realidad y mucho más intensa de rituales de horas y horas lavándose las manos hasta hacerse daño, desgastar la piel y esa es la realidad que viven sin tratamiento durante mucha parte de su vida. Otro tipo de contenidos muy frecuentes, los de dudas, de dudar de sí, si no, he hecho bien, he apagado el gas, no he apagado el gas, pero no fenómenos, eso nos pasa a todos, de, uy, he dejado la plancha desconectada o no. Pero estos pacientes lo tienen de forma muy reiterativa, les invade mucho tiempo de su día a día y pueden estar un cuarto de hora comprobando, o media hora o una hora, comprobando que la plancha esté desenchufada antes de poder salir de casa. Los somáticos, los hipocondríacos, lo de simetría, que sí tienen que tener todo simétrico. Y como os decía, a veces muchos pacientes tienen ideas que se le meten en la cabeza que son de tipo agresivo, de tipo sexuales, son de contenido desagradable. Y el paciente se le mete en la cabeza, no quiere pensar en eso y le genera ansiedad y lucha para echarlo fuera de la cabeza. Luego las ideas fóbicas o las fobias, que todos un poco sí que conocemos un poco más, no necesariamente son patológicas, depende de qué disfunción genere, y es tener demasiado miedo, un temor angustioso ante un estímulo situacional, un contexto o un objeto concreto que te genera una ansiedad que no es coherente con el estímulo, porque no es tan peligroso. Entonces, en la persona provoca una respuesta de huida o de evitación de ese estímulo. Y la propia persona sabe que eso pues, no es racional, que es un absurdo. Pues
lo típico, tener fobia a determinados tipos de animales, a serpientes, a arañas, mucha gente también a las agujas, a los pinchazos, que no es una situación peligrosa, pero le generan muchísimo pánico, incluso reacciones vagales de mareo, de hipotensión, y a veces situacionales, a los sitios cerrados, donde no puedo respirar, a las alturas, etcétera, etcétera. Luego hay otro tipo de fobias que yo he catalogado aquí, pero bueno, quizá podrían ir más bien dentro de las ideas obsesivas, que es lo que llamamos los psiquiatras las fobias de impulsión. Las fobias de impulsión son pensamientos, las ideas obsesivas que se meten en la cabeza a las personas y que también pelean contra ellas y quieren echarlas de su cabeza. Y van normalmente relacionadas a la sensación de voy a perder el control y voy a hacer algo que no quiero hacer. Es muy típico cuando hay cuchillos de voy a perder el control y voy a coger los cuchillos y voy a hacerme daño a mí o a los otros. El paciente no quiere hacer eso y no va a hacerlo. De hecho, es probablemente un factor de protección. Pero cuando lo dice, es un pensamiento muy desagradable y si lo dice alguien, la gente se asusta mucho. También pasa con las ventanas, de golpeo la ventana y me viene a la cabeza la idea de pues voy a perder el control y tirarme. No necesariamente o no va a ocurrir. El paciente no quiere hacerlo, simplemente se le mete en la cabeza, se pone muy nervioso y cuanto más piensa en eso, más quiere echarlo. Es un círculo vicioso. Y luego el pensamiento mágico, que también pues, hay un espectro entre las supersticiones de la población sana o no patológica y que muchas veces es tan intenso o genera tanta disfunción que sí que ya entramos en lo patológico, un trastorno obsesivo compulsivo, en esquizofrenia, o a veces en el juego patológico, en la ludopatía. Pensamiento mágico es la idea o la creencia de que si yo hago un ritual, unas palabras, un rezo o una conducta, voy a obtener mágicamente un resultado. Si froto el billete me va a tocar por el hecho de frotarlo, o si cuento hacia tanto, voy a evitar eso. Y eso pasa muchas veces, por ejemplo, en los trastornos obsesivo compulsivos relacionados con los rituales. Tengo que hacer el ritual de esta manera para evitar que le pase algo malo a mi familia. Yo sé que eso no tiene sentido, que a mi familia pueden atropellar igual, que eso depende del azar, depende de otras cosas. Pero se me mete en la cabeza, yo sé que es absurdo, pero me genera incomodidad y tengo que hacerlo para quedarme tranquilo y no vaya a ser la duda esa obsesiva. Y ahora ya transitamos hacia el núcleo de las ideas claramente, indudablemente patológicas y de la parte psicótica, ¿vale? ¿Y cómo se llaman este tipo de ideas? Pues se llaman ideas delirantes o delirios. Y a diferenciar, como en la charla del síndrome confusional agudo, del delirium o del síndrome confusional agudo, que no tiene que ver una cosa con otra, que las ideas delirantes son un síntoma que pueden aparecer dentro del delirium, pero el delirium en sí mismo es un cuadro clínico, orgánico, secundario a una patología médica, etcétera, etcétera. ¿Vale? Las ideas delirantes son un síntoma, son que pueden aparecer en diferentes tipos de cuadros clínicos. Etimológicamente significa salirse del surco en el sentido literal de la palabra, del arado, de la tierra. Salirse es una idea que va saliéndose del desarrollo normal de esa idea, entonces se interpreta de forma diferente, de forma aberrante y se integra o se asocia de forma patológica, de forma diferente a como lo hacemos pues, la mayoría de las personas. Como pasaba con la psicosis, es muy difícil describir todos los aspectos, todas las variedades de delirios en una sola definición. De hecho, la más conocida es una de hace más de 100 años y se puede criticar y se ha criticado mucho en estos últimos 100 años. Lo que pasa es que se ha criticado, pero no se ha ofrecido una claramente mejor. Entonces tiene una serie de características. Las características son que es una creencia, una idea, que normalmente es falsa o equivocada. Y algunos autores hablan más que de creencia, no es una creencia, no se cree, es una evidencia. Para el paciente esa es la realidad. Y es más cierto eso, lo que ellos piensan en relación a esa idea, que el cielo es azul. Es una convicción absoluta, es la evidencia. O sea, no se puede, para ellos es cristalino. ¿Vale? Entonces, más que una creencia es eso, es una evidencia. Y aunque es falsa o equivocada, muchas veces surge de hechos de cierta base real. Entonces ahí, pues, a tener eso en cuenta, que a veces surge de una cosa que es real y luego todo el desarrollo después se genera delirante. ¿Vale? Es fija y persistente, es decir, cuando una persona genera un delirio, normalmente ese delirio monopoliza su pensamiento
y se queda con eso. No es que hoy deliro con esto y mañana con lo otro y voy cambiando de opinión y demás. No. Se genera una idea y esa idea ancla de tal forma en su pensamiento que está continuamente con eso y la va enriqueciendo o queda más deshilada y más incongruente dependiendo del tipo de trastorno que tenga esa persona, pero es fija y es persistente, o hay varias, pero suelen ser consistentes. De hecho, cuando un paciente se descompensa y genera un delirio y se estabiliza, ese delirio se guarda y en el futuro, si se vuelve a descompensar, se vuelve a sacar ese tipo de delirio o se generan otros nuevos, pero es un tema recurrente. Es incorregible, a diferencia de las ideas previas, es incorregible y irreductible a la argumentación lógica. Le puedes enseñar las pruebas que quieras, tanto argumentales como físicas. Oye, mira, es que esto es así, es que venlo a ver con tus propios ojos, que no lo vas a convencer. Siempre van a buscar una explicación para decirte, estáis equivocados, o llega un punto que si ven que no pueden rebatírtelo ellos a ti, lo que van es probablemente a incluirte a ti en el delirio. Tú me quieres convencer de esto porque estás convencido con la otra gente y me quieres convencer de que estoy equivocado y dejarme quedar por loco. Y no es así, yo tengo razón, es una evidencia. Vale. No es influenciable por la experiencia, lo que os decía. Para ellos es una evidencia, es una convicción y la experiencia de la vida real no los van a convencer de lo contrario. Es más, van a interpretar todas las cosas de forma que la puedan incluir dentro de su opinión, dentro de su creencia previa. Vale. A diferencia de las ideas sobrevaloradas, no se explica por la historia vital o cultural de esa persona, es decir, esa persona, digamos que era de una forma y en la medida que va enfermando, va desarrollando proceso psicótico y las ideas delirantes, pues va cambiando su propia personalidad, incluso en la medida que las ideas delirantes dominan su emoción y su conducta. El problema es que muchos tipos de psicosis, sobre todo las psicosis más psiquiátricas, debutan muy jóvenes. A veces las esquizofrenias en la segunda década de la vida, en la tercera, entonces la personalidad todavía no está generada, no está asentada, entonces pues puede parecer que esa persona siempre fue así o iba a ser así de no haber enfermado, pero no es así. Hay una ruptura biográfica y se rompe la persona que era previamente y se empiezan a desarrollar los síntomas psicóticos. ¿Vale? Y bueno, que es incomprensible de forma psicológica y que no deriva de otros síntomas. Bueno, lo que os decía, otros autores pues lo criticaron mucho. Una de las definiciones de este autor, Berrios, que dice que los delirios son actos de habla vacío que se disfrazan de creencias. Yo leo eso y no me entero de lo que está diciendo, la verdad, porque es una parte muy filosófica y difícil de comprender. Pero en el desarrollo de este argumento sí que tiene algo que a mí me gustó, y es que los delirios no tienen carga simbólica, es decir, no, con lo que delira la persona no hay algo inconsciente o anclado o antiguo que el paciente quiere comunicar a través de ese delirio, que la historia que te está contando tiene algún tipo de segunda intención o algo en su inconsciente o una experiencia pasada. No tiene nada que ver con eso. Los delirios son, él los define como fragmentos aleatorios de información. ¿Qué quiere decir eso? Que se generan en un estado en el que estas ideas se generan en un estado en el que el paciente está lo que nosotros llamamos productivo. Está generando ideas de forma patológica. Entonces, asocia ideas y las interpreta de forma que no debería. Y les da una historia, un argumento, un discurso, que es lo que luego veremos, en función a las experiencias o cómo él se nota. Normalmente de forma paranoide hacia mí y normalmente de forma amenazante. Lo que pasa en la psicosis es que se pierde la concepción del azar. Nada pasa por azar, todo pasa por algún motivo, todo pasa con algún doble sentido. Entonces, si hay una mirada, va dirigida a mí y va con algún motivo, entonces yo genero todo un discurso en relación a eso. Pero lo realmente patológico es la forma en que se genera esa idea. Todo el discurso posterior no tiene ningún significado más allá de decir, o de decir que eso es un síntoma
y de en algunos trastornos, pues orientarnos hacia este tipo de trastorno o hacia otro, pero no tiene ningún tipo de otra información oculta, como se pensó en otras épocas de la psiquiatría. Algunas de las cosas que exploramos de los delirios son la extensión. La extensión, pues si son muy focalizados, es decir, yo solo deliro con mi familia, que están en mi contra, o con los vecinos, o a veces se van ampliando hacia todo el mundo. Entonces van metiendo gente en el delirio y al final todo el mundo está compinchado y forma parte de esa trama que está en mi contra. Sobre la rareza, eso viene el grado de distancia que está de la realidad, es decir, hay delirios que pueden ser muy creíbles y que si me los cuentan yo me los puedo creer, y aquí es imprescindible contar con la información de la familia, la información vuestra de los cuidadores que digan, no, esto no es así, esto son cosas que está generando su cabeza, no se corresponde con la realidad. Y a veces a mí me tiene pasado lo contrario, que te dicen una cosa que suena a delirio y tú la vas orientando como un delirio y cuando lo vas a confirmar con la familia, oye, mira, me cuenta estas cosas, que grabó estos discos, que no sé qué, tal, y esto es real. Y dicen, pues mira, sí, eso es real. Entonces no es un delirio, es una historia pues, vital, pues que lleva una vida peculiar y que nosotros la orientamos como delirio porque suena rara, pero no es un delirio. Cuando los delirios se distancian más de la realidad, es decir, se vuelven más extravagantes, más bizarros, muchas veces no es necesario ni confirmarlo con terceras personas. Si a mí me dice un paciente, yo puedo leer el pensamiento, vienen los extraterrestres a por mí, puedo curar el cáncer con las manos, ya me imagino que está delirando, ¿vale? Pero no siempre es tan fácil. Muchas veces son muy, muy creíbles. La convicción, pues es el grado de convicción, de certeza que tiene el paciente, que por definición es absoluta, es el 150%, y a medida que los vas tratando o que el cuadro clínico se va modificando y va cambiando, pues a veces se va aflojando y la convicción ya no es tan absoluta. Tú puedes introducirle la duda, ellos se siguen, sí, yo tengo razón, pero en el momento que tú me dices esto no es así, por esto, yo soy capaz de, vale, lo que tú digas, igual tienes razón, pero luego sigo pensando lo mismo, hasta incluso no tener convicción y llegar a, sí, pues son ideas que se me metieron en la cabeza, que estaba enfermo y no tienen nada que ver con la realidad. Otro aspecto de los delirios son la organización. Hay delirios que están muy poco sistematizados, es decir, son muy pobres, son muy simples, son muy básicos, por así decirlo, y hay otros que son muy enriquecidos, como el guión de una película. Son muy complejos, tienen respuesta para todos. Cada vez que intentas tú argumentar para decirle, mira, es que si hay una mafia detrás de ti desde hace meses, ¿por qué no te ha matado ya? Si tú crees que lleva meses intentando matarte, y siempre buscan, estos que están muy complejos, siempre tienen algo que decirte para rebatir, y bueno, pues es por esto, porque lo que buscan es volverme loco. Siempre tienen un contraargumentario para ellos mantener su posición de estoy en lo cierto. Y luego la presión es la forma en la que ese delirio monopoliza su pensamiento y condiciona toda su experiencia emocional, todas sus emociones y toda su conducta está mediatizada o controlada por el delirio. Por poneros un ejemplo, si yo estoy delirando de que hay cámaras o micrófonos para vigilarme, para controlarme, pues algunos pacientes abren el falso techo buscando las cámaras y no aparecen, y si no aparecen es porque están muy ocultas o porque como ya me estaban vigilando, ya sabían que iban a hacer eso, entonces las quitaron. Siempre buscan explicación, y cuando el delirio está más intenso y más descontrolado, más presionan la emoción del paciente, más les hace sufrir, porque imaginaros tener esto continuamente en la cabeza, me van a matar, me están vigilando, no tengo intimidad, y la conducta está condicionada por eso. Pues cuando veis un paciente en esta tesitura, con estas patologías, que está irritable, que está desconfiado, que está arisco, esta charla precisamente es para que entendáis por qué está pasando ese paciente y por qué reacciona de esa manera, porque está cauteloso, se mantiene la distancia porque me queréis atacar, me queréis hacer daño. Vale.
Bueno, sobre la forma en la que se gestan los delirios, aquí no voy a entrar mucho porque esto ya es muy, incluso para nosotros también es difícil a veces, se dividen las ideas entre primarias y secundarias, el humor delirante normalmente está descrito en las esquizofrenias y ocurre antes de generar un delirio, de generar una historia, un argumento delirante, y es como una sensación que tienen los pacientes en una época en la que ya están psicóticos, pero todavía no han comenzado a delirar. Y esto es lo que decía antes de cuando el delirio aparece, la psicosis ya es bien. Entonces el paciente ya está psicótico, ese trastorno ya se ha iniciado, ya hay otro tipo de síntomas, entonces tiene una sensación el paciente de que algo está cambiando en el ambiente, yo no sé lo que es, una sensación de extrañeza, de expectación, de algo me va a venir y todavía no sé lo que es. Y entonces en determinado punto empiezan a desarrollar la historia, el delirio, la argumentación y ya empieza a ponerse claramente el brote psicótico y la descompensación. Luego, por un lado, tenemos la percepción o la interpretación delirante. Eso es que hay un estímulo real, que es real, pero el paciente lo interpreta de forma patológica, lo interpreta de forma delirante. Un ejemplo clásico es, si yo veo pasar una ambulancia, la ambulancia es real, yo veo pasarla, el doctor Lamelo puede ver pasarla también, pero yo interpreto que esa ambulancia significa que ha estallado la Tercera Guerra Mundial y que esa ambulancia va a recoger a los heridos. Entonces, yo tengo un estímulo real y lo interpreto o lo asocio de forma patológica. Y luego está la intuición o la ocurrencia delirante, que es lo contrario. No hay ningún estímulo real, yo no veo ambulancia, no veo nada, y de repente digo, ha estallado la Tercera Guerra Mundial. ¿Y cómo lo sabes? Es una corazonada. Lo sé, pero lo sé 100% seguro, es así. No me puedes convencer, porque es así, es una evidencia. Y luego la representación o el recuerdo delirante es algo realmente en la práctica clínica y en la exploración muy difícil de rascar, y es que yo interpreto recuerdos que ya estaban ahí, que son recuerdos normales. Sabéis que los recuerdos, cada vez que se accede a ellos, cada vez que yo me acuerdo de algo, no es una imagen, no es un vídeo, no es una imagen fidedigna de lo que pasó. Va variando con el tiempo y lo voy interpretando cada vez que recuerdo algo. Pues aquí, cuando estos pacientes recuerdan algo, muchas veces le dan una interpretación delirante que surge. Y os pongo un ejemplo que tuvimos hace un par de semanas. Y es una paciente que nos dice, en la televisión están hablando de forma indirecta de que mis vecinos están criticando a mi padre porque fue a pescar una vez con Franco y están diciendo que era franquista. Y claro, me quieren hacer daño porque piensan que mi padre era franquista y que yo era franquista, y no es así. Entonces ahí hay dos partes. Y yo le pregunto, ¿tú desde cuándo sabes que tu padre fue a pescar con Franco? Desde siempre, eso es una anécdota familiar. Eso lo supe desde siempre, es un recuerdo que yo tengo y lo sabe toda la familia, y eso es real. Eso fue así, esa persona fue a pescar con Franco, es una anécdota sin más. ¿Y desde cuándo te has dado cuenta que en la televisión hablan de que tu padre es franquista y tal? Eso es de estas últimas semanas. Entonces, esa interpretación nueva que surge, esa es la generación delirante, ¿vale? La interpretación nueva de un recuerdo que ya estaba ahí. Y obviamente es más fácil llevar a eso porque no solo hay ese delirio, hay otros tipos de delirio que nos guían también hacia detectar que eso es delirante. Pero bueno, es bastante complejo en la práctica clínica rascar este tipo de síntomas. Según la organización, lo que os decía antes, pues los hay muy construidos, muy argumentados, y los hay más desorganizados, más incoherentes, más básicos, también según el tipo de trastorno. Y según el contenido, que esto quizá es la parte más agradecida o más fácil de entenderlos. Según el contenido, la historia que desarrolla el paciente, el argumento, la historia que desarrolla en el delirio, son sugestivos de determinados tipos de trastorno, pero no son patognomónicos. Es decir, porque tenga este tipo de idea delirante, no van a tener este tipo de trastorno. Ojalá fuera así, pero es bastante más complicado. Son como piezas pequeñas de un pequeño puzzle que nosotros tenemos que ir reconstruyendo hasta que veamos el trastorno en sí mismo, pero sí que son orientativos. Es decir, cuando detectamos determinado tipo de ideas delirantes, lo primero que tenemos que pensar es
esta patología o es este tipo de trastorno y luego intentar confirmarlo o rechazarlo, pero siempre ya con esa idea de van por aquí los tiros. Pues la joya de la corona, los más frecuentes son los delirios de referencia o de autorreferencia, que es lo que os comentaba antes. Todo lo que pasa es relacionado conmigo, todo lo que ocurre a mi alrededor es por algo, no es casual y va dirigido a mí. Si yo voy por la calle y veo a una persona que me cruza la mirada, que es lo más natural del mundo y que es un estímulo completamente neutro, ellos no lo viven como neutro, lo viven como me ha mirado, por algo me ha mirado, algo querrá o algo me conoce, alguna intención oculta tendrá, será para vigilarme, será para hablar de mí con otras personas. ¿Vale? Esta es la forma en la que se gestan este tipo de síntomas. Los delirios de perjuicio, de persecución, de me quieren hacer daño, me quieren matar, todos están compinchados en mi contra, me envenenan, me persiguen, voy por la calle y me están siguiendo, etc. Los delirios de control o de influencia, que están muy relacionados con lo que conocemos como fenómenos de automatismo mental, que luego os explicaré un poquito por encima en qué consisten, que básicamente es delirios relacionados con la sensación de que terceras personas o otra gente o otros seres o otras entidades, como lo queramos llamar, pueden controlarlos desde la distancia, como si yo fuera un autómata, un robot que me pueden programar y obligarme a hacer cosas. Y yo soy un sujeto pasivo, una víctima de lo que ellos quieran manipularme por telepatía o por chips o por satélites o por lo que sea que delire cada paciente. Los delirios de significación, pues es la sensación de que todo lo que ocurre no es neutro y va encajando todo como piezas de un puzzle de, por fin encaja todo. Hay como un significado oculto que yo tenía que descubrir, esto es como una prueba que yo tenía que desentrañar y ahora lo voy entendiendo, no sé lo qué, pero lo voy entendiendo de esa forma. Y los delirios fantásticos, pues bueno, ya son muy bizarros de pues, viajes astrales, energías, los extraterrestres y demás. Vale. Os traigo algún ejemplo así, porque son muchos conceptos diferentes. Realmente no tenéis ni mucho menos que aprenderos. La idea simplemente es que os suene y que sepáis un poco de dónde vienen. Por ejemplo, los primeros de autorreferencia, la gente por la calle me mira, está hablando de mí. ¿Qué hablará? Pues hablará mal normalmente, ¿no? En los programas de radio, de televisión se dirigen a mí, hablan de forma indirecta, pero me hacen gestos, yo los interpreto, sé qué quieren decir, pero no lo dicen claramente, pero algo quieren decir. Los delirios de perjuicio, me siguen por la calle, pues los coches son coches camuflados de la policía que va de paisano, que está persiguiéndome a mí en concreto por algún motivo, o de la mafia, que se hacen los locos, quieren engañarme. Vale. Los de control e influencia me dan calambres con un chip que tienen implantado en mi mente para controlarme, para hacerme hacer lo que ellos quieren que yo haga, esas terceras personas que os decía que ellos perciben, que existen. Los de significación, ahora todas las pruebas encajan, es como si fueran pruebas de un concurso que yo estoy, como si fuera esa película del show de Truman, no sé si la conocéis, de Jim Carrey, es como que todo el mundo está pendiente de mí, vigilándome, y yo son pruebas que tengo que hacer de un concurso y voy, todo va encajando, voy descubriendo un significado oculto que hasta que yo empiezo a delirar, pues estaba ahí oculto, por fin estoy entendiendo. Los delirios fantásticos de extraterrestres son muy bizarros, la proyección astral y demás. Los delirios de infestación, aquí ya empezamos con los nombres que tanto nos gustan a los psiquiatras, que si síndrome de Ekbom o del autor que lo describe o por otras cosas, no tenéis que saber o simplemente que sepáis que existen. Vale, los delirios de infestación es delirar o tener la idea de que hay bichos por la piel que te pican, que te hacen daño, son muy frecuentes con el abuso de cocaína, normalmente a veces en los trastornos orgánicos. Y esta gente pues muchas veces acaba en el dermatólogo intentando demostrar que tienen esos bichos y tardan mucho o muchas veces ni siquiera aparecen por la consulta psiquiátrica o tardan mucho en aparecer. Y de este delirio en concreto hay algo que se llama el síndrome de la caja de cerillas, que es muy curioso, y eso lo he visto una vez, que es que te traen el bicho en una caja de cerillas para demostrarte que tienen razón y que es así.
¿Y qué te traen? Pues una caja de cerillas muchas veces no hay nada, a veces hay una pelusa, o a veces hay otro tipo de insecto, un mosquito, una mosca o lo que sea, y ellos atribuyen que eso, ¿ves? Ese es el bicho que me está picando y que el dermatólogo me dice que no tengo. Y muchas no es la primera sarna que veo que no es sarna, es un delirio de infestación. Pero no siempre son fáciles de rascar o de detectar en la práctica clínica. Me gustan los delirios celotípicos, síndrome de Otelo, que son muy frecuentes, pero no exclusivos en la dependencia de alcohol. Aquí quiero, con los celotípicos y con los hipocondríacos, diferenciar claramente de los celos y de la hipocondría normal, ¿vale? Cuando hablamos de delirios hablamos de ideas francamente enfermas y patológicas. Y ahora os voy a poner un par de ejemplos para que lo podáis entender. Vamos a pensar ahora que toda la gente que es celosa, con mayor o menos intensidad, está delirando y está psicótica y está enferma y con pérdida de contacto de la realidad, ¿vale? No es así. De hecho, como son delirios que transitan tanto desde la normalidad o desde la variedad de experiencias normales hacia lo patológico, son especialmente difíciles de detectar en la práctica clínica y tardan muchas veces en saber que esa persona está enferma, que está delirando, y es realmente difícil y a nosotros nos cuesta mucho y tenemos que confirmarlo mucho para estar seguros de que está delirando y no que pues, es una persona pues, con ese tipo de pensamientos, de forma de vivir la relación, ¿vale? Los delirios erotomaníacos también tienen que ver con las relaciones y sobre todo es que esta gente piensa que hay otra persona, normalmente es una persona muy importante, rica, famosa, de una posición social muy elevada, que está enamorada de mí y estamos manteniendo una relación a distancia sin nadie saberlo y de forma medio oculta, pero estoy seguro de que esa persona está enamorada de mí. Los delirios de grandeza o megalomaníacos sugestivos, aunque no exclusivos de los episodios de euforia, del trastorno bipolar, maníacos, de exaltación del ánimo, que es yo soy el más listo, soy el más guapo, soy rico, tengo poderes especiales, soy el rey de España. Y los delirios más místicos, religiosos, mesiánicos, por ejemplo, soy el hijo de Dios, estoy aquí para salvaros, para tener la buena venida, ¿vale? Los delirios de grandeza, pues lo que os decía, yo puedo curar el cáncer, tengo poderes especiales. Los delirios erotomaníacos, que os decía, por ejemplo, el rey y yo estamos enamorados, cuando da el discurso de Navidad, vosotros no lo veis, pero cada vez que guiña el ojo me está confirmando, me está mandando señales. Vosotros no lo sabéis porque, claro, tiene su esposa y tiene su posición, no va a desentrañar ahí, pero estamos juntos y en algún momento lo estaremos cuando él deje de ser rey y nos encontraremos y estas cosas, ¿vale? Los delirios celotípicos que os decía, que muchas veces es difícil desligar de lo que es una experiencia normal, pues os pongo un par de ejemplos para que sepáis un poco por dónde va. Mi marido me engaña con mi vecino. ¿Y tú cómo sabes que te engaña? ¿Qué pruebas tienes? ¿Te lo ha dicho alguien? ¿Has visto mensajes? ¿Los has visto manteniendo relaciones? No, no he visto nada de eso, pero van al mismo gimnasio. Van a horas diferentes, pero van al mismo gimnasio. Si van al mismo gimnasio es porque están juntos. ¿Por qué si no? Si no, cada uno iría a su gimnasio. Y os digo otro ejemplo muy curioso que vimos hace poco también en un paciente de residencias, que era un trastorno delirante de toda la vida, que nunca siempre se había interpretado como es una persona con carácter muy difícil, nadie lo aguanta, es muy complicado. Resulta que es una persona que llevaba décadas enfermo y que nosotros nos encontramos con eso de rebote, porque realmente estábamos buscando otro tipo de sintomatología. Y nos dice que él de siempre sabía que su esposa le era infiel con su propio padre, con el padre de su pareja. ¿Y tú cómo? Eso es muy raro. ¿Cómo sabes que tu esposa mantenía relaciones con tu suegro? Pues porque un día me dijo que iba al pueblo a cuidarlos. ¿Y por qué iba a cuidarlos? Iba a cuidarlos porque tenían relaciones. Y luego yo un día llegué a casa y la silla estaba desnivelada. Y estaba desnivelada porque mi mujer mantuvo relaciones con otros hombres ahí. ¿Veis dónde falla el argumento, la situación de razonamiento y cómo traen conclusiones completamente patológicas, sin prueba ninguna y con una convicción absoluta? Este señor estaba completamente convencido de que su esposa le era infiel con millones de hombres, incluido con su propio padre, y generaba su conducta en el sentido de que en algunos episodios se puso violento con su esposa,
por este motivo, y nadie detectó pues ahora que prácticamente está casi en los 90 años, que esa persona llevaba enfermo y sin tratamiento toda la vida. Y los delirios de infestación, lo que os decía antes, tengo bichos ahí que me pincan, os traigo en la caja de cerilla para que lo veáis, porque el dermatólogo no me cree, no me hace nada, me da tratamientos, no me cura, etcétera, etcétera. Ahora vamos con los delirios que son altamente sugestivos de depresiones melancólicas, de depresiones, nosotros decimos depresiones melancólicas, hablamos de depresiones especialmente graves a nivel de síntomas. Y cuando digo especialmente graves, hablamos de que el paciente se queda tan parado, tan inhibido, que llega a quedarse catatónico, es decir, como si fuera con los ojos abiertos, consciente, pero sin hablar, sin comer, sin beber, sin moverse, sin alimentarse y realmente inhibidos. En este tipo de depresiones tan graves se generan unos delirios que son lo que llamamos congruentes con el estado del ánimo, es decir, son comprensibles desde un estado de ánimo depresivo. Y tienen, lo primero que, si encontramos este tipo de delirios, lo primero que tenemos que pensar es en una depresión grave. No siempre va a ser así, pero casi siempre. Son los delirios de culpa. Normalmente las depresiones se asocian con sentimientos de culpa, pero ya cuando transitan son tan intensas como para transitar a depresiones psicóticas, a perder el vínculo con la realidad, se generan delirios que están ya muy alejados de la realidad. Y os pongo un ejemplo. Yo, rotando fuera, había una paciente con trastorno bipolar que se deprimió y se tiró al metro para suicidarse porque estaba convencida de que su madre había tenido cáncer por su culpa y estaba convencida de que si se suicidaba, su madre se curaría de cáncer, porque ella era una carga para toda la familia y estaba haciéndole mal de forma indirecta a todas solo por el mero hecho de existir y que merecía un castigo o una pena, y llegó a tirarse al metro por ese motivo. Y tratas la depresión, tratas ese tipo de ideas enfermas, la persona afortunadamente se estabiliza, se cura y esas ideas desaparecen. ¿Vale? Los delirios de ruina, pues estoy en la calle, no tengo para comer, sobre todo en la gente gallega que trabajó toda su vida para tener algo, para dejarle a sus hijos. Esto les genera muchísima disfunción. Yo tengo visto pacientes que salen a la calle a pedir limosna para comer porque se creen que pues, tengo la casa en ruinas, me llueve dentro, tengo harapos, no puedo ni vestirme, y eso no tiene nada que ver con la realidad. Pues igual no es la persona más rica del mundo, pero no tiene problemas económicos de ningún tipo, y eso pues necesitamos también confirmarlo con la familia. Los delirios hipocondríacos, que es lo que os decía antes, es un poco más allá de lo que conocemos como hipocondría, como esta gente muy aprensiva, ¿no? De ahora tengo esto, ahora tengo lo otro. Y lo que os decía, los delirios normalmente son mantenidos. Es decir, si yo deliro con que tengo cáncer de estómago porque he vomitado, y como he vomitado estoy seguro que tengo cáncer de estómago sin ir al médico y sin saberlo, yo estoy 100% seguro, veis ahí donde se salta la deducción lógica de argumento. Pero no pienso, hoy tengo cáncer de estómago, mañana tengo cáncer de huesos, mañana tengo tuberculosis. Eso es más propio de la hipocondría, y la hipocondría normalmente se genera mucha ansiedad, el paciente está muy angustiado, va al médico, le hacen pruebas, se calma durante un tiempo, durante unos días, unas semanas, hasta que vuelve con otra cosa, y ahora tengo esta molestia y voy con esto. Eso es más otro tipo de cosa, no es de perfil psicótico, ¿vale? Y luego los delirios nihilistas, de negación, que se llama síndrome de Cotard, que son realmente curiosos. También en la depresión melancólica, fijaros lo que es que están tan deprimidos que están 100% convencidos de que están muertos y que todos a su alrededor probablemente están muertos. Esto es la desesperanza de la depresión en su máxima expresión de mi corazón no late, tengo los órganos podridos, mi estómago no funciona, tengo los intestinos parados, estamos en el purgatorio, estáis todos muertos y no lo sabéis, estoy podrido. Y esto que parece ahora muy curioso y muy peliculero es lo que vemos cuando en estos pacientes están verdaderamente graves y realmente solo pueden pensar en eso y se lo creen 100%. No los puedes convencer hasta que lo estabilizas, lo curas
estabilizas, eso sí, y esos síntomas se van ablandando y se van atenuando, ¿vale? Pero por argumentos, porque ¿cómo vas a estar muerto? No lo vas a llegar a cometer. Mi corazón no funciona, yo estoy muerto, mi corazón no late, tengo los órganos podridos. Bueno, ya os fui poniendo ejemplos de este perfil de delirios. Perdón, me olvidaba de los ingresos. Vale, apuro un poquito. Los delirios de identificación son cuando yo creo que una persona o la personalidad de una persona no va congruente a su aspecto físico. Por ejemplo, yo tengo a mi familia que físicamente lo reconozco, pero creo que es una persona disfrazada. Entonces, esa persona es una persona extraña que se disfraza de mi familia para hacer un complot en mi contra. ¿Vale? Y el delirio de Fregoli es lo contrario. Yo voy por la calle, veo a gente que es desconocida, pero en su interior ese es mi hermano o es mi profesora de secundaria, que me persiguen para darme pistas o para vigilarme o para lo que sea. ¿Vale? Luego las formas especiales de delirios que, bueno, no tienen mucho más. Luego también están lo que conocemos como automatismos mentales, que es lo que os mencionaba previamente, que tienen muchos nombres diferentes, trastornos de la propiedad del pensamiento, de la experiencia del yo, que son muy sugestivos de la esquizofrenia y son como la pérdida de la privacidad del pensamiento. Es como si mi pensamiento estuviera accesible a todos vosotros, mi cabeza no fuera estanca y vosotros podéis leer lo que yo pienso, podéis meterme ideas en la cabeza y podéis robarme ideas sin que yo quiera. Podéis vosotros meteros y manipularme a distancia y yo soy un autómata, soy un robot víctima de lo que vosotros queréis que yo haga. Y son especialmente sugestivos de la esquizofrenia, aunque no patognomónicos. Vale. Según los trastornos, pues los delirios en la esquizofrenia son normalmente muy bizarros. En el trastorno delirante crónico son muy creíbles, de hecho es donde más difícilmente son percibibles en la práctica diaria y muchas veces pasan años o décadas hasta que se sabe que esa persona está enfermas. Los trastornos afectivos muchas veces van en relación con el estado de ánimo, lo que os decía antes. Si yo estoy eufórico, voy a pensar que puedo curar el cáncer, que soy el rey de España. Si estoy muy deprimido, voy a pensar que no valgo para nada, que merezco un castigo, etc. Y lo que quizás a vosotros en el mundo residencial más os interesa, los delirios orgánicos, los deterioros cognitivos, son especialmente deslavazados, simples y poco congruentes. Y muchas veces lo que me encuentro yo es que vosotros me decís, es que está muy desconfiado, piensa que le queremos envenenar. Y voy yo y se lo preguntamos en la entrevista y me dice, no, yo no pienso esas cosas. ¿Por qué? Porque hay un deterioro cognitivo, están afectadas otras funciones cognitivas, por ejemplo la memoria, entonces no se acuerdan ni siquiera de haber delirado, pero cuando tienen las pastillas delante o el vaso de agua se ponen desconfiados y ahí generan de nuevo la idea delirante, me queréis envenenar, pero muy simple, apenas la desarrollan más allá de ese momento. Lo que os decía, la experiencia psicótica, tanto los delirios como las alucinaciones monopolizan el pensamiento, solo pueden pensar en eso y presionan la emoción, invaden la emoción y la conducta del paciente, no las puede ignorar, funciona en base a esas cosas que piensa. Y con tratamiento antipsicótico o en función del tipo de trastorno que tenga, hay 3 tipos de evoluciones diferentes. O persiste la productividad, que son los casos refractarios, no mejoran y siguen generando ideas continuamente a pesar del tratamiento, aunque algo van ablandando y la conducta algo va mejorando, que afortunadamente son los casos menos frecuentes y que tenemos otro tipo de estrategias farmacológicas y no farmacológicas para tratarlos. Y lo que pasa más habitualmente es que esa persona se va distanciando de ese delirio, es decir, es como si lo tuvieran, pasa de un primer plano lo va guardando en su cabeza, entonces ya deja de hablar de eso y su conducta no está gestionada por esto, entonces se va normalizando. Es como encapsularlo y meterlo en un cajoncito ahí en su cabeza y se va guardando. Esa idea se sigue recordando. Entonces, si tú le dices, ¿cómo era eso de que hace años decías que tu esposa te envenenaba? Sí, mi esposa me envenenaba, pero bueno, a ver, eso ya pasó. Ya no me preocupa, ya no hablo de eso y ya no compro comida enlatada para comer
a escondidas porque ya no pienso eso. Y si me vuelvo a descompensar, esa idea que estaba guardada probablemente vuelva a pensar en relación a eso. ¿Vale? Y luego algunos tipos de delirios que son los que mejor evolución tienen, que se degradan del todo y el paciente se da cuenta y hace crítica de eso, de mira, sí, son ideas enfermas, yo estaba enfermo, se me metieron en la cabeza y no tiene ningún tipo de sentido. Vale. Y luego, muy rápido, los trastornos de la percepción, vamos a ver muy rápido, son 4 cosas que tienen que ver con los sentidos, ¿vale? Hay muchísimos neurológicos y diferenciar las ilusiones. Las ilusiones es cuando hay un estímulo real y yo imagino o deformo la realidad. El ejemplo, y no necesariamente son patológicas, nos pasan a todos, y el ejemplo más claro es cuando estás de noche, te despiertas, ves la ropa en la silla con la ropa puesta y dices, ahí hay alguien, ahí hay una persona. Y dices tú, habrá una persona ahí. Enciendo la luz y ya ves que es la ropa. No llega a haber una convicción absoluta. Y hay un estímulo real, que es la silla y la ropa. En la alucinosis, la persona percibe normalmente visual o auditivo cosas sin estímulo real, no hay un estímulo real y se dispara mi sensación y veo o escucho cosas que no existen, pero en las alucinosis normalmente son de tipo orgánico y la persona sí que llega a hacer crítica. Es decir, yo estoy viendo bichos o lagartos por ahí, pero a ver, esto es un hospital, yo sé que ahí no hay lagartos, pero yo los veo y para mí los estoy viendo. Sé que no son reales, que no existen, pero los estoy viendo. Y me angustian y a veces pues puedo perder un poquito el contacto e intentar apartarlos o asustarlos. Y en las alucinaciones, al igual que en las alucinósides, cuando no hay ningún estímulo real, se disparan mis sentidos, pero yo estoy 100% seguro de que eso es así. Yo he escuchado eso o he visto eso y no me vas a convencer de lo contrario. Vale. Las pseudoalucinaciones, pues es una variedad de las alucinaciones. Cuando son auditivas es escuchar cosas, normalmente en las esquizofrenias se escuchan diálogos muy largos, una o varias personas que conocen o no conocen, que hablan entre ellas como un narrador que comentan la conducta, está haciendo esto, está haciendo lo otro, le obligan a hacer cosas, haz esto, haz lo otro, o les insultan, son como muy elaboradas y ellos a veces le contestan e interactúan y son los pacientes que a veces ves por la calle hablando solo, que es lo que son los soliloquios. Luego la manía y la melancolía, la depresión, pues a veces también aparecen, pero son muy breves y son, digamos que cosas o frases muy breves que hablan en relación a cómo ellos se sienten, pues deprimidos o eufóricos. Como veis, las alucinaciones auditivas aparecen muchos tipos de trastornos, tanto psiquiátricos como neurológicos. Las visuales, y esto es muy importante, siempre que hay alucinaciones visuales, lo primero que tenemos que pensar es que son de origen orgánico o tóxico, por drogas o por fármacos, ¿vale? Hasta que se le demuestre lo contrario. ¿Algunos pacientes psiquiátricos primarios pueden tener alucinaciones visuales? Sí, algunos tipos de esquizofrenia, muy graves, muy refractarios, pero lo primero que tenemos que hacer es pensar, cuando un paciente ve cosas que no existen, que es algo de tipo orgánico, que es algo que tenemos que encontrar y tratar. Y la enorme mayoría de las veces vamos a acertar. Y lo que no, pues ya es un diagnóstico de descarte y si no hemos encontrado nada, ya plantearemos que es psiquiátrico. Luego las táctiles y las cenestésicas son mucho menos frecuentes. Las tácticas relacionadas con los delirios de infestación, que os decía antes, es notar sensaciones en la dermis y desarrollar delirios. Las cenestésicas también, me dan pinchazos musculares con un satélite y yo tengo que hacer lo que ellos me obligan. A una depresión noto los intestinos parados y eso significa que están podridos, que no funcionan y demás. Y las olfativo-gustativas, pues oler o saborear cosas normalmente desagradables. Las patologías psiquiátricas en la esquizofrenia se desarrolla un delirio, yo bebo algo, esta agua tiene un sabor raro, me queréis envenenar, o huelo yo mal y se apartan de mí porque yo huelo mal y me ducho y me lavo con lejía y sigo creyendo, sigo estando seguro que huelo mal. Y luego, pues en algunos tipos de epilepsias o con tumores también hay alucinaciones gustativas o olfativas, pero no se desarrolla un delirio. ¿Vale? Y pues cómo se exploran las alucinaciones, ya para terminar, pues por un lado preguntando, ¿vale? Y cuando preguntas normalmente tienes que entender que para ese paciente esa es la realidad, entonces no le puedes preguntar, ¿y esas
tú escuchas voces, porque te va a decir, ¿qué voces escucho? La tuya, ¿qué voces voy a escuchar? Entonces hay que ir un poco como con los delirios, asumiendo que para ellos es la realidad. Pues tú cuando estás sola en tu casa, en tu habitación, ¿escuchas a los vecinos? Sí, 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 hablan de mí, no sé qué, ¿y cómo los escuchas? Porque las paredes del edificio son muy finas y se escucha todo. ¿Y qué te dicen? Te dicen esto, tal. Y al final sí que le puedes decir, y son voces, no, sí, 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 la escuchas tú solo. Sí, sí, solo la escucho solo. Y luego observar la conducta. La conducta, pues a veces están perplejos, absortos, como ensimismados, porque estamos escuchando continuamente con mucho volumen y no pueden atender a otras cosas. O los soliloquios, que es lo de ir hablando solo, manteniendo conversaciones cuando no están hablando con nadie. O las conductas ocupacionales, que es, por ejemplo, ver bichos, intentar apartarlos, o estas cosas. ¿Vale? Y bueno, esto es un poco la charla que os quería traer hoy y sobre todo definir muchos conceptos, no para que los tengáis en la cabeza, es trabajo nuestro, sino para que podáis detectarlos y sobre todo para que podáis entender cómo se sienten estos pacientes, qué experiencia están viviendo y por qué su conducta es como es, porque se tienen que defender o porque se tienen que tener esa cautela a las amenazas que perciben del mundo y que son generadas por su patología o por su enfermedad. No sé si... Gracias, Antonio. Yo creo que ha pincelado un tema importante que es el de la salud mental, trastornos relacionados con la especialidad de psiquiatría y que todos veis en el día a día en las residencias, ¿no? Yo creo que queda mucho por mejorar, por hacer en relación a esto. Y lo primero era un poco que tuviéramos algunos conocimientos para identificar o intentar delimitar lo que es normal o lo que se aleja de la normalidad, si se puede decir así, en relación a la salud mental. Estarle, no sé si hay alguna pregunta rápida, si no, pues os agradecemos la presencia. Os emplazamos a dentro de 14 días, el 28 de octubre, otra charla en relación a la valoración del deterioro cognitivo, otro tema importante para los profesionales que trabajáis en las residencias. Y bueno, si no surge ninguna pregunta, lo dicho, muchas gracias a todos y nos vemos en 14 días. Mira el chat. Mira ahí en el chat si hay alguna pregunta. Ahí abajo, chat. Está la palabra chat. A la derecha, a la derecha. Bueno, creo que solo hay agradecimientos, no sé, vamos a dejarnos revisar porque hay muchos elementos en el chat. Que coincidís casi todos en, bueno, que es muy interesante, que hay que continuar en la línea de formar en este campo. También nos decís si se puede volver a ver la sesión. Ya sabéis que en la web de la Unidad de Coordinación y Apoyo Asistencial a las Residencias de este área tenéis todas las sesiones colgadas con unos días de retraso y otra serie de material formativo que hemos puesto en marcha dentro de esta área sanitaria y que estamos encantados porque lo podéis visualizar todos, de poder compartir con todos vosotros. Simplemente en el navegador, en cualquiera de ellos, ponéis Unidad de Coordinación y Apoyo Asistencial y ahí teóricamente vais directamente al sitio donde intentamos, a la plataforma donde intentamos poner todos los protocolos que tenemos y todos los elementos formativos que llevamos hecho a lo largo de este año. También tenéis la programación, tanto del primer programa formativo como del segundo, y lo que vayamos, que alguna novedad vamos a tener ahora en el mes de noviembre y diciembre, os lo vamos a anunciar en concreto. Será una serie de webinars que haremos por la tarde, ya más enfocados a profesionales sanitarios. Os haremos llegar la información y ya sin más, por lo dicho, muchas gracias a todos y nos vemos en 14 días.